Quiero que lo leamos todos juntos, el versículo 28 y el 29 de Romanos capítulo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por este momento, Señor, que nos has permitido orar, este momento en el que pudimos también alabarte, Señor. Gracias te damos por todo este culto, por los hermanos, Señor, que han dispuesto, Señor, su corazón para venir y buscarte. Te suplicamos, Señor, que tú derrames bendición, Señor, sobre este lugar. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en nuestras vidas diarias, Señor, y que todas las cosas que necesitamos hacer cambios, nos ayudes a poder hacerlos lo más pronto posible. Y Padre, que siempre tu nombre sea exaltado en este lugar, Señor, y nosotros te demos siempre toda la adoración. Gracias por este momento, Señor, y gracias por los hermanos que están aquí. Te suplicamos por los que no están, para que también les tengas con bien. Les guardes, Señor, en tu mano, y que puedan estar aquí juntos el domingo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, va siguiendo un hilito dentro de la narración del apóstol Pablo, desde el versículo 17. Bien, hay los que tienen la Biblia, vienen un título negro, dice los judíos y la ley. Dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, leemos juntos ahí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí. Desde el capítulo 1, hermanos, vemos que el apóstol Pablo está haciendo una distinción acerca de cómo es que es la naturaleza del hombre. Tú puedes ver el versículo 18 del capítulo 1 y te da la forma en la que un hombre natural, cómo se comporta, cómo vive y cómo es su mente, cómo son sus reacciones, cómo es su vida en general. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2, ¿sí? Versículo 1, vamos allá al 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice ahí? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué sigue ahí? Haces lo mismo. Quiero hacer aquí un hincapié. Aquí el apóstol Pablo nunca está condenando el hecho de juzgar. El apóstol Pablo está condenando el hecho de que tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando encontramos aquella historia en Mateo, y que dice, tú que estás viendo la paja en el ojo de tu hermano, pero no miras de ver la viga que tú tienes en tu propio ojo, es cuando Jesús le dice, hipócrita, ve y saca primero la viga, el tronco, la mayor pecaminosidad que hay primero en tu vida. ¿Pero para qué? Para que puedas ver bien y saques la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor no condena el hecho de juzgar. El Señor lo que condena, hermanos, es la hipocresía. Ahora, en esta tarde, hermanos, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué definía a un judío? ¿Cuáles eran las características de un judío?
mira, ahí en Romanos 2:28, quiero que lo veamos, capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón. Miren, esto me pasa mucho cuando uno va a la comida china, se lo voy a decir rápido así para no entrar en detalles. Cuando uno va a la comida china y ve a la persona que te está atendiendo, comúnmente es un chinito, y le decimos comida china, pero hay veces en las que ni siquiera es comida china, es comida japonesa. Y a lo mejor nosotros diremos, pues, ¿qué diferencia hay entre chino y japonés? Honestamente, si a mí me pones un chino, un japonés, un norcoreano o un surcoreano, yo los veo todos igual. Ahora, la gente que los conoce sabe bien que hay una diferencia muy grande. La otra vez Valeria me dijo, chino, si era chino derecho, chino, japonés y coreano. No, de todos modos sigue siendo lo mismo para mí, hermano. Yo lo veo y tengo los ojos rasgados, digo, para mí es un chino, ¿verdad? Digo, nada más. Pero hermanos, cuando nosotros volteamos a ver a los árabes, como por ejemplo un árabe, ¿cómo se viste? O una que trae un turbante blanco, trae como constantemente unas batas grandes, incluso hasta los presidentes, el presidente de Arabia Saudita, cuando tú lo ves que anda ahí en los congresos de la ONU, del gobierno, lo que tú quieras, llega al lugar al que llegue y vemos que todos los magistrados de Estados Unidos, de México, de Japón, Rusia, China, de todos lados, llegan con su traje y corbata. Pero ellos cuando llegan, sí llegan con traje, pero también ¿con qué llegan? Con su turbante. ¿Sabes por qué? Porque es su tradición, es su religión, y nadie se los va a quitar. Y van hasta las Naciones Unidas con turbante, porque dicen, esta es mi forma de creer. Ahora, hermanos, rápidamente, ¿qué definía a un judío? Si yo te pregunto ahorita a ti, hermano, dibújame un judío, ¿cómo lo vamos a dibujar? No van a salir con que pues vamos a poner una cara y unos ojos. Bueno, ¿qué formas tenía un judío? Bueno, les voy a decir rápidamente. Un judío, por ejemplo, hablando de los niños, al octavo día, cuando tenía 8 días de nacido, ya tenía que ser ¿qué? Circuncidado. Sí, es lo que dice Levítico capítulo 23. Tiene que ser niño, forzosamente, circuncidado. En Génesis capítulo 17, versículo 12. Alguien que me lo lea, por favor, si me pueden ayudar ahí como manera de esgrima. Génesis 17, 12, ¿qué dice? No voy a entrar mucho en detalle porque este no es el tema, pero... Así es, cualquier persona que esté dentro de la tribu de Judá, dentro del pueblo judío, tiene que ser circuncidado al octavo día. El pueblo de Israel tenía que guardar también el día de reposo, ¿sí? Que era comúnmente el sábado, que también aparece ahí en Levítico capítulo 23. Tienen que guardar la Pascua, ¿sí? En el mes primero, el 14 de ese día, acuérdense que lo que pasó en Egipto, cuando salió el pueblo de Egipto, recuerden que ellos sacrificaron ahí un pequeño carnerito, se comían lo que era el animalito rápidamente, junto con panes y levadura, ponían dinteles con la sangre del cordero ahí en sus casas, y era cuando iba a pasar el ángel de Jehová, iba a exterminar a todos los primogénitos, ¿sí? Pero vemos que era parte de las costumbres judías de celebrar la Pascua. También vemos la fiesta de las primicias, el día del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, y muchas fiestas. Y si tú vas a Israel hoy en día, hermano, y tú ves a un judío, los podrás ver allá a los rabinos con su barbota, así como la traigo yo, pero un poquito más larga, yo creo, todavía una barbota así grande y con una pequeña aquí como pechuchita, bien, bueno, traen también sus turbantes, como sus batas, y hay algunos que te los vas a encontrar que van a estar ahí en el templo y van a estar orando, van a estar hincados, y comúnmente, miren, yo veo al hermano Adrián, cuando va a orar, Señor, cuando un judío, no lo hace, el judío hace, incluso, yo no lo hago porque ya no levanto, pero incluso el judío se acuesta hasta el suelo, en señal de reverencia. Ahora, hermanos, ¿por qué les quiero decir esto? Si nosotros vamos a un templo judío, ¿tú crees que es la misma sonido, la misma distracción que hay muchas veces dentro de los cultos cristianos? No.
Un culto judío, todos están callados, guardando silencio. Y si tú vienes del occidente, vienes de acá, de México, ¿sí? Vienes acá de estos lados, y vas allá y quieres imponer tu cultura, estás muy equivocado. Allá tienen una reverencia total y completa a su Dios, que si es Dios Jehová o si no es, pero ellos tienen una reverencia total. Ahora, hermanos, eso es lo que definía a un judío, y un judío es fácil de identificar. Ahora, hermanos, una pregunta. De hecho, dentro de la Escritura, en Deuteronomio y en Números, tú puedes ver todas las leyes que el Señor les puso a los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor decía, ustedes van a ser mi especial, ¿qué? Tesoro. No iban a ser igual que las demás naciones de la tierra. Iban a ser diferentes. Tenían que ser completamente diferentes a todas las demás naciones. Tenía que ser diferencia entre lo que era un judío y lo que era un egipcio. Tenía que mostrarse una diferencia total. Ahora, ¿qué define a un gentil? ¿Cómo es que podemos ver a un gentil? Simplemente en la historia del pueblo de Dios vemos a un gentil como, lo voy a decir como haciendo un paralelismo. ¿Un gentil quién es? Una persona no judía. Una persona que no es parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, aquí es donde voy a aterrizar. ¿Qué define a un cristiano? Y rápidamente vamos a salir de los tradicionalistas y vamos a decir el Espíritu Santo. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo? Hermano Ronnie, ¿alguna vez usted ha visto al Espíritu Santo? Nunca. ¿Alguien ha visto alguna vez a Dios? Y que levante la mano que tenga chicharrón, ¿no? Porque no creo que lo haya visto, ¿verdad? Hermanos, ¿qué define a un cristiano? Su mismo apodo. El hecho de ser llamados cristianos, ¿sí? Lo vemos ahí en Hechos, capítulo 11. Vamos a buscarlo, Hechos 11, 26. Vamos a ver rápido ahí, Hechos 11, 26. Ve lo que dice. Vamos a leerlo juntos, Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí, vamos a leerlo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque eran seguidores de ¿quién? De Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Celaya, Guanajuato, que fuimos a ese viaje misionero, nos decían los torreonitas. Ahí vienen los torreonitas. ¿Por qué? Pues somos de Torreón. Ahora, ¿cómo les empezaron a llamar a los primeros discípulos, a las primeras personas que habían creído en Cristo? Les empezaron a llamar cristianos. Hermanos, el hecho de que a ti te llamen cristiano en tu trabajo es una bendición. El simple hecho de que a ti te llamen cristiano no nomás es una bendición, hermano, también es un peso para tu vida. Cuando nosotros vamos a un trabajo, yo, por ejemplo, y que estoy en mi trabajo o estoy en la escuela, y me preguntan, ¿tú eres cristiano? Uno puede dejársela rápidamente la camisa y decir, lo soy. Pero hay de ti, si llegas a hacer un acto que no va conforme al cristianismo. Ahora, hermanos, algunos dirán, los católicos se dicen católicos y no hacen conforme al catolicismo. Sí, pero a ellos nadie los juzga, más que el Señor. No tienen problema la mayoría de los ateos con los católicos. Si ustedes pueden ver la historia que hay del cristianismo, la mayoría de las personas en el mundo tienen problemas con el cristianismo. Y el apóstol Pablo él mismo decía, vosotros sois cartas leídas delante de todos los hombres. Hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio. Y el ser llamados cristianos debe de ser un privilegio, pero también debe de ser una carga, un compromiso. Porque debemos de entender que si nos llamamos cristianos es porque estamos reflejando solamente a una persona, no al hermano Alberto, no a David, no a Isaac, no a Diego, no al hermano Rodrigo. Estamos diciendo que somos cristianos porque creemos en Cristo. Esa es la única razón. Nuestro apodo, el credo, hermanos, eso define a un cristiano, su credo, lo que él cree directamente.
A partir del año 150 después de Cristo, ¿sabes dónde se encontraban los cristianos? Búscalo en la historia general de la iglesia. ¿Sabes dónde se encontraban los cristianos? Abajo de la tierra, en cuevas, ya que los andaban matando. ¿Sabes qué definían? En el año 150, 250, antes del oscurantismo, ¿sabes qué definía un cristiano? Que andaba escondido en cuevas. Y cuando encontraban a una persona escondida en cuevas, alabando a Dios, lo sacaban y lo mataban. Y ¿sabes qué? Cuando sacaban a la persona, no lo sacaban solo, lo sacaban con toda y familia. Hijos, niños, niñas, de brazos. Y todos juntos. Historias redactadas que están en cualquier libro de historia que tú vayas y busques en una biblioteca. Los cuales, cuando les preguntaban los soldados y les decían, ¿en quién crees? Y si no decías César, y si decías Jesucristo, en ese mismo momento te mataban. Eso identificaba a un cristiano, su credo. ¿Tú qué crees? Hermanos, muchas veces creemos por creer nada más. Hay veces en las que decimos, pues yo voy a la iglesia. Cuando se llegó el COVID, cerraron las iglesias. Pero ¿saben qué? Nunca cerró un Oxxo. Nunca cerró una Soriana, ¿o sí? ¿Por qué? Y dijo una hermana, porque son vitales, hermanos, para la comida. ¿Y a poco la iglesia no es vital? Es más vital la iglesia que la Soriana, hermanos. Y tómeme como tradicionalista, como fanático, lo que tú quieras. En verdad, no me importa cómo me tomes. Es más importante Cristo que el mismo gobierno. ¿Tenemos que obedecer al gobierno? Claro que sí. Pero decía Carlos Spurgeon, el día en que un mandamiento del gobierno se rebele en contra de los mandamientos de Dios, el hecho de desobedecer, para mí, va a ser un acto bíblico. Porque tengo que seguir lo que el Señor me está mandando a mí. Hechos capítulo 4, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro credo, Marcos y Lucas. Tú lo tienes ahí, en el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, un apóstol del Señor. Marcos, un discípulo de Pedro. Una persona que muy probablemente nunca conoció a Cristo. Lucas, un ayudante del apóstol Pablo, un médico, que también muy probablemente nunca vio a Cristo. Y Juan, un apóstol. Marcos y Lucas, esas dos personas que fueron discípulos de discípulos, se identificaron por su credo. Hermanos, que en tu casa, en tu trabajo, en tu vida personal, te identifiques por lo que crees. ¿Sí? Identifícate. ¿Sí? Es un buen mensaje, identifícate. Donde quiera que te encuentres, ahí identifícate como cristiano. Si no te vas a identificar como cristiano y no vas a seguir la vida cristiana, no te preocupes, está mal, pero bueno. Pero también identifícate como un no cristiano. Pero no estés blasfemando el nombre de Dios. Esfuérzate todo lo que puedas. Llora, cruje los dientes si es necesario. Ve a Dios, dile tus causas, enójate, pero vive el cristianismo. Quiero que sigamos viendo ahí qué otra evidencia hay que nos define como cristianos. Primera de Juan 3:24, vamos a buscarlo ahí por favor. Alguien que me lo pueda leer. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y los en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es, como también una evidencia de que somos cristianos. ¿Qué nos define como cristianos? El Espíritu Santo.
Hermanos, muchas veces deshonramos completamente al Espíritu Santo, hermano. Lo tenemos nada más como una fuerza mágica que anda por ahí en el cielo y que cada vez que oramos decimos, pues tu Espíritu Santo, haz que mi oración llegue hasta la presencia de Dios. Y decimos como si el Espíritu Santo sea menos que Dios. El Espíritu Santo tiene todo el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces menospreciamos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en esta tarde, yo, Diego Cisneros, que estoy aquí dándoles este pequeño mensaje, no sirvo absolutamente de nada si el Espíritu Santo no está trabajando en ustedes ahorita y en mí. Si tú vas a tu casa y ahorita que te vas a poner a hincar o a orar, o si no te vas a poner a hincar porque casi nunca te hincas, pero te vas a poner a orar, si el Espíritu Santo no está en tu vida, no sirve de nada que estés orando. Nadie escucha esa oración, a excepción del inconverso, el cual cuando ora, tampoco Dios le escucha, pero si se ora arrepentido, el Espíritu Santo hace que esa oración llegue hasta la presencia del Señor y capaz si alcanza la salvación. El Señor le salva. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo muchas veces es muy menospreciado. Tenemos que entender, hermanos, que no nos moveríamos y no seríamos nada si no fuera por el Espíritu Santo. Tengámoslo muy en cuenta eso, hermanos, porque cada vez que tú vienes a la iglesia no es sino por obra de Él, por nadie más. Hermanos, son cosas que nos definen como cristianos. Hay más cosas que nos definen. Un ejemplo muy práctico es el del apóstol Pedro. Me gustaría que fuéramos a Marcos 14, versículo 70. Vamos a Marcos 14. Versículo 70. Cuando Pedro estaba negando a Jesús, ve cómo se le aparecen ahí la gente y le dicen, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Lo leemos juntos? Porque eres Galileo. ¿Tu manera de qué? Aún hasta tu manera de hablar te identifica como cristiano. Tu manera de hablar te identifica como cristiano, como un seguidor de Cristo también. Hay veces en las que cuando estamos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos encontramos, nunca mencionamos la palabra de Dios, nunca mencionamos un Dios te bendiga, no decimos nada. Y va a salir por ahí el hermano religioso. Sí, hermano, lo que importa es el testimonio. Sí, también importa la boca. Porque sí es cierto que el testimonio arrastra, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas abrir la boca. Necesitas hablar. Necesitas dar testimonio de quién te salvó. Y no solamente va a ser con tus hechos, también van a ser con tus palabras. La ira y el castigo es cuando tú hablas sin mostrar tus hechos y sin mostrar un testimonio real de quién fue el que te cambió. Eso es cuando Dios lo condena. Cuando hablamos nada más sin haber una transformación en nuestras vidas. Cuando dice la Escritura en Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El Señor nunca está condenando el hecho de escuchar y ser oidores. Tenemos que ser oidores y tenemos que ser hacedores. Pero el Señor no condena el hecho de escuchar. Todo cristiano tiene que ser un oidor. Incluso hasta la misma Biblia lo dice. Tú tienes que aprender a escuchar más y hablar menos. Hermanos, necesitamos dentro de la iglesia cambios internos, hermanos. Ahorita lo vimos ahí en Romanos. Vamos allá a Romanos de nuevo, por favor, y ya no me voy a salir de ahí. Romanos capítulo 2. Como les mencionaba ahorita acerca del judío. ¿Qué define un judío? ¿Qué define un gentil? ¿Qué define un cristiano? Aquí el apóstol Pablo estaba diciéndole a los judíos que estaban en Roma, en el capítulo 2, versículo 28, el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Hermanos,
tener cambios internos en nuestra vida y ahorita en estos próximos 10 minutos que me quedan, porque son las 8:15, tampoco nos quedamos tan temprano, ¿verdad? En estos 10 minutos que me quedan, quiero mostrarles unos cambios que tenemos que hacer internos en nuestro corazón como iglesia. Y me gustaría que los anotaras. Si no los anotas, no hay ningún problema, yo no te voy a criticar, al fin y al cabo tú eres el que no vas a aprender. Pero si los puedes anotar, anótalos, te van a servir mucho. Quiero que lo veamos ahí en Romanos 1:28, por favor. Dice la Escritura, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Y luego ya empieza a decir ahí en el 1:28 y luego el 29, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Pero no me voy a quedar ahí, me voy a quedar en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermanos, en la iglesia tenemos que matar la hipocresía. Tenemos que dejar de ser hipócritas. Me gustan los mensajes en los cuales están dando consuelo y amor, y mi Señor es bueno, tu fortaleza, pero de vez en cuando tienen que decirnos a la mente y al corazón, deja de ser hipócrita. Eres uno aquí y otro allá afuera. Tenemos que ser el mismo, hermanos, donde quiera que nos encontremos. Estaba antier ahí en el instituto y llegó toda la sede, la crema y nata de todos los que son la convención, los directores y toda la banda, y ahí llegaron y se fueron a un salón a tener ahí una entrevista. Y estaba yo platicando con los muchachos y nos estábamos riendo. Y en eso, cuando van llegando toda la crema y nata, así me acuerdo de Agripa y Berenice, cuando iban entrando con el rey Félix ante la audiencia con el apóstol Pablo, así me imaginé que iba llegando acá toda, no, hoy viene llegando el presidente de la convención. Para los que conocen la convención ya sabrán más o menos cómo son. Iban entrando y un hermano dijo, shh, que vienen entrando los hermanos. Y yo dije, a mí que fuera Dios. Y que fuera Dios. Ahora no le voy a faltar al respeto, pero ¿qué hay de malo en reírse? ¿Qué hay de malo en convivir? Diría don Ramón, más grandote es mi chavo. ¿Saben por qué? Y les dije ahí a los hermanos, ahí, enfrente de todos. Les dije, Diego es uno allá abajo y Diego en el púlpito es el mismo, no cambia. Allá abajo escucha Yanni y escucha José. Y aquí arriba, nomás porque no nos sabemos las canciones, si no las metieron, no, sí creen. Pero hay que ser sinceros. La iglesia no va a aceptar a un hermano que venga y les predique y que sea un hipócrita allá abajo, hermanos. Intentamos hacer cambios en nuestra vida todos los días. Pero no voy a venir a pararme y decirle, soy la persona más santa, hermanos, y por favor escúchenme porque yo tengo toda la verdad. Un hombre miserable, así lo decía A.W. Tozer, un hombre miserable, ese es el Evangelio. Un hombre miserable que encontró pan, le enseña a otro hombre miserable dónde está el pan. No seamos hipócritas, hermanos. Vivamos en sinceridad. Sepamos respetar y ir cambiando nuestra vida. Pero no dar dobles caras. Y Valeria, y mi mamá, y mi papá, y la gente que más me conoce, saben por Dios el tipo loco que está aquí enfrente.
y saben las necesidades y los pecados. Tampoco nos digo, hermanos, que vengan de todos aquí enfrente y vamos a empezar a exponer todos nuestros pecados para que todos juntos nos conozcamos, porque estoy seguro que aquí el próximo domingo nadie viene, ¿sí? Así sería. Pero ¿qué hay, hermanos, en nosotros? Una transparencia. La hermana se equivocó, yo también me puedo equivocar. Déjame le ayudo. El hermano se equivocó. El día que yo me equivoque, quiero que también me traten con la misma misericordia con la que yo estoy tratando al hermano. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y ya no peques más. Y a otros hombres les dijo, y vete para que no te venga una cosa peor. Nunca solapó el pecado. Pero sí entender, hermanos, que somos humanos. Y la hipocresía está a la puerta, listos para hacer dobles caras. Intentemos ser lo más genuinos posible, sin caer también en la locura y caer en el exceso de decir yo soy como soy y quiéranme como quieren. No, tampoco no. Pero entender, hermanos, que el Señor nos llamó a ser sinceros, a ser uno. Necesitamos, hermanos, también, de la misma manera, priorizar, tener en cuenta a Dios. Quiero que veas ahí en el versículo el 24 del capítulo 1, Romanos 1, 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios, que deshonraron entre sí, sus propios cuerpos. ¿Sí? Y ve el capítulo 2, el versículo 6, el 4, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ve lo que dice 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, necesitamos tener como prioridad a nuestro Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que sea Cristo tu primera búsqueda en tu vida. Prioriza, que sea Dios tu prioridad. Dice también Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará teniendo su corazón. Yo quisiera preguntar a la iglesia que faltó, ¿dónde está su tesoro? Salmo 73:25, vamos a leerlo todos juntos. Salmo 73:25. Un salmo muy conocido, un salmo de Asaf. Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo? ¿Lo leemos juntos? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que sea tu deseo máximo, hermano, el Señor. Hay que reconocer, hermanos, también, que si nosotros no ponemos y no damos lugar al Señor, no lo tomamos en cuenta, también el Señor, en un momento de su ira y de su gracia, pero también en un momento en el que Él ya diga, ya basta, Él va a hacer todo lo necesario con tal de que nosotros comprendamos. Y si no lo comprendemos, aún Él en su justicia y en su ira, Él es santo. Cuando Él dice que Él los entregó, 3 veces en Romanos capítulo 1 dice que Él los entregó a la fornicación, a la inmundicia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano está haciendo lo malo, 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 haciendo lo malo? No se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente. Llega un momento en el que el Señor deja que la persona haga lo que quiera. Ese es el punto más crítico para un cristiano. Hay veces en los que decimos, allá afuera hacen lo que quieren. Es el peligro más grande que pueda tener un hombre cuando Dios te deja hacer lo que tú quieras. Porque si Dios te deja hacer lo que tú quieras, ese camino que tú estás tomando, escúchalo bien, te va a matar. No te va a dar un golpe en la espalda, te va a matar, te va a separar de Dios.
Por eso, cuando nosotros vemos que el Señor nos disciplina, como dice ahí en Hebreos, capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues cuando fueres reprendido por ella. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué? Al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que ¿qué? Toma o recibe por hijo. ¿Sabes qué pasa cuando una persona cree en Cristo? Ya está listo para que el Señor lo empiece a azotar. Ay, hermano, no me diga eso. Sí, claro que sí. Necesita cambiar su conducta. No le vas a decir al nuevo cristiano, tu vida es color de rosas, a partir de este momento todos tus problemas se acabaron. A partir de este momento tú entras bajo disciplina en Cristo. Eso es lo bíblico. No le vayas y le digas al inconverso, ven, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios está muy contento con todo lo que estás haciendo, pero te falta una sola cosita, nomás te falta Cristo. No digas ese tipo de cosas, hermanos, porque es una blasfemia bien grande. A esa persona no le falta una sola cosa, a esa persona le falta todo. Le falta todo, le falta Cristo. Y Cristo es todo. Cristo no es un decorativo, no es la fresa que va en el pastel arriba, hermanos. ¿Cristo es todo o no hay nada? Como les decía, hay que reconocer la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto último, porque eran 4 puntos los que traía: dejar la hipocresía, priorizar, tener en cuenta a Dios, darle valor al Espíritu Santo, y por último, la iglesia necesita disciplinarse. Hermanos, aquí cualquier persona que la disciplinas ya se manda yendo de la iglesia. A un joven en otra iglesia, no voy a decir nombres para que no se enojen. En otra iglesia un joven no se aprendió la palabra evangelio, y nomás porque se le acusa que le escribiera 400 veces, llega la mamá y me dice, oye hermano, ¿cómo le puso 400 veces la palabra evangelio? Y le dije, sí, es que no se la aprendía. Llevamos 1 mes y medio y no sabe qué es evangelio. Oye hermano, pero es que, mire, ¿quién sabe tanto? Ni en la escuela le piden tanto. El niño las trata, las cumplió. Pregúntale que si no sabe qué es evangelio ese niño. Lo sabe. ¿Se acuerdan? Hermanos, la disciplina es bíblica y tenemos que aprender a disciplinarnos. Salmo 119, 71. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 119, 71. Decimos, no, hermano, eso no les diga a los hermanos, porque si no se van a ir de la iglesia. Esperemos si no se vayan, pero si se van, esperemos si encuentren un lugar donde entiendan. Porque no podemos, hermanos, no puede el pastor o el predicador que está aquí enfrente, o Luis que está dando mensaje con los hermanos, o el hermano David, o el hermano Alberto, o el hermano quien sea, no puede callarse solamente porque una cosa le molesta a un hermano. Si es bíblico, tiene que decirlo. ¿Hay maneras de decirlo, hermano? Claro que sí, hay maneras, pero tiene que decirlo. Y si le molesta al 90% de la iglesia, que le moleste. Pero es bíblico y tiene que llevarse. Dice el Salmo 119, versículo 71. Lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así es. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Proverbios 16, 18. Vamos a buscarlo. Proverbios 16, 18. Son cambios internos para una evidencia externa. Dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la... Y antes de la caída, ¿dónde estamos ahorita? Si estamos de soberbios y si estamos de altivos, como ahí en Romanos capítulo 2, inexcusable eres. En un momento, hermanos, de nuestra vida, el Señor va a llegar y nos va a humillar. Y nos va a humillar feo. Aún esa humillación va a ser para nuestra edificación. Pero, preferentemente, hermanos, que el Señor no nos humille. Y mejor hay que humillarnos nosotros. Señor, no soy nada.
gracia estoy aquí. Y quiero servirte y quiero ser uno en Cristo. Y quiero ser genuino. Tenemos que aprender, hermanos, a disciplinarnos personalmente, en la lectura, en la oración. Disciplínate. Nos disciplinamos muy bien para ver una serie de Netflix y nos la echamos toda. Y ya acabó Rosario Tijeras y ahora vamos por la siguiente. Y ya acabó la siguiente y ahora, ¿sabes qué? No, pues ya salió la nueva temporada de Walking Dead y nos la chutamos toda. Disciplínate también para la escritura. Disciplínate el año que entra. A decir, Señor, este año, así me hagan los dioses y aún me añadan si no leo la Biblia completa. Lee la Biblia. Se puede. Nomás lee 5 a 7 capítulos diarios y la acabas de leer en un año. Estamos hablando que son de 15 a 20 minutos leyendo la Biblia diariamente y la lees a un año. Hay hermanos que están aquí que tienen más de 30 años o 40 años en el Evangelio, 15, 20, y no han leído una sola vez la Biblia. No lo digo por querer difamarlo, pero hermanos, si usted ya creyó en Cristo, disciplínese. Personalmente, ministerialmente también disciplínate. No hagas trabajos mediocres. Si estás en un ministerio, honra tu ministerio. Y eclesialmente también, hermanos, como iglesia, hay que saber disciplinarnos, llegar temprano. Hoy eran las 6:48 y no había llegado nadie. Es una burla. Lleguen temprano, por favor. Y más los que traen llave. ¿Qué ejemplo estamos dando? Si no, démela a mí y yo hablo. Yo llego desde las 6. Pongan el ejemplo. Pongan el ejemplo. Ay, hermano, ahí nos escuchó la mente. Eclesialmente en todo. En todo, eclesialmente. Disciplínate. Hay muchas tareas y muchos trabajos aquí en la iglesia que hacer. Disciplínate en tu oración. Nueva versión internacional. El pasaje de Romanos 2, 28 y 29 dice así: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Que la alabanza te la dé Dios, hermano, no que te la dé la gente. Que tu interior el Señor lo vea, el Señor lo juzgue y el Señor lo bendiga.